Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la fe cristiana católica. En este miércoles después de Pentecostés, Santo Tomás de Aquino nos habla de la multiplicidad de frutos que dimanan, que vienen del Espíritu Santo. Son muchos los frutos que nos vienen del Espíritu Santo. Y aquí Santo Tomás, en su explicación del credo, nos da 5 principales. El Espíritu Santo purifica de los pecados, ilumina la inteligencia, ayuda a guardar los mandamientos, confirma la esperanza de la vida eterna y enseña cuál es la voluntad de Dios. Veamos estos puntos. El Espíritu Santo purifica de los pecados. La razón de ello es que corresponde sanar a quien toca constituir. El alma es creada por el Espíritu Santo, porque Dios lo hace todo por Él, por amor. Pues Dios creó todas las cosas por amor a su propia bondad. Amas todas las cosas que son, y ninguna aborreces de aquella que hiciste, dice el libro de la Sabiduría 11:25. Entonces todo lo que Dios hizo, Dios lo ama, y no aborrece nada de lo que Él hizo. Y San Dionisio dice, el amor divino no permitió que Él estuviese sin germen. Luego es necesario que sean restaurados por el Espíritu Santo los corazones de los hombres destruidos por el pecado. Entonces hemos visto que Dios es uno. Dios piensa, le llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, verbo, palabra interior, lo llamamos Hijo. Y Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito de Dios es el Espíritu Santo. 3 personas en el mismo ser divino, pero no son separadas. Dios actúa por su amor. Entonces, Dios restaura el corazón del hombre podrido, destruido, manchado por el pecado. Enviarás tu espíritu y serán creados, y renovarás la tierra, la faz de la tierra. Salmo 103:30. No es de admirar que purifique el Espíritu Santo, porque todos los pecados son perdonados por amor. En efecto, nuestro Señor, el día de la resurrección, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Todos los pecados son perdonados por amor. Perdonados le son sus muchos pecados, porque amo mucho, dice Cristo, hablando de la mujer pecadora, San Lucas 7:47. Y la caridad cubre todas las faltas, Proverbios 10:12. Entonces, el alma es creada por amor divino, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo purifica, restaura los corazones manchados, destruidos por el pecado. Y todo pecado son perdonados por amor, porque Dios ama, perdona. Dios no quiere la perdición de las almas, sino su salvación. Por eso cuidado al pecado de desesperación, de falta de confianza en Dios. Sean lo que sean los pecados que uno ha hecho por debilidad, por fragilidad, por necedad, por miseria humana, y bien, si quiere el perdón del Señor y se acerca al Señor, y bien el Señor perdona, sean lo que sean los pecados que uno ha hecho. Dije, ¿por qué? Porque Dios es infinitamente bueno y todopoderoso. Entonces, su amor es Dios, es infinito. Entonces, perdona el pecado al que pide perdón. Por eso realmente
uno de los sufrimientos más atroces de los condenados del infierno es de no haberse acercado a Dios y decir, perdón Señor, aquí estoy, yo hago lo que usted quiere. Recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles que eran sacerdotes desde el jueves santo. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Es muy importante esto. Muy importante. De ahí el crimen gravísimo de Lutero de haber eliminado la confesión y el perdón de los pecados de la secta que fundó. Qué desgracia, ¿no? Pobrecito de él, pobrecito. Entonces el Espíritu Santo purifica del pecado, restaura los corazones. Segundo punto, el Espíritu Santo ilumina la inteligencia, porque todo lo que sabemos lo conocemos por el Espíritu Santo, como dice el Evangelio. El Consolador, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo os hubiere dicho. San Juan 14:26. Y en otro lugar dice, su unción os enseña en todas las cosas. Juan 2:27. Todo el Espíritu Santo ilumina la inteligencia para conocer las cosas y las cosas cristianas. De ahí la importancia de no pecar contra el Espíritu Santo, de no rechazar la verdad, de tener un corazón abierto, de un corazón dócil. Por ejemplo, usted da un librito a un protestante católico, un libro católico, no quiero, rechaza. Y espere, hombre, fórmate, instrúete, analice, no pierdes nada. Sí, pero los católicos tampoco reciben los maestros. Pero los católicos que están en la Iglesia de Cristo de 2000 años no reciben un libro manchado de herejía, de mentira. Tiene razón, pero usted que está desviado tiene que aceptar y leer. ¿Cuántos pastores protestantes anticatólicos a muerte leyendo libros católicos, el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, o libros de los teólogos católicos, se convirtieron? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere su salvación, no su perdición. Entonces, el Espíritu Santo ilumina la inteligencia, porque todo lo que sabemos, lo sabemos por el Espíritu Santo. Ahora, los dirigentes, si son ateos, por desgracia, si no quieren nada de Dios, bien quedan en una inteligencia natural. Por esto hacen tantos errores, tantas injusticias. Antes los reyes, emperadores, presidentes, cristianos, católicos, tenían como consejeros sacerdotes. A la vez conocían la ciencia humana y la ciencia divina y los ayudaba. Nunca los pueblos fueron tan felices y tan tranquilos y en paz que cuando tenían dirigentes católicos que aplicaban la ley cristiana a los pueblos, que es ley de amor, ley de caridad, los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos usted pone orden en una sociedad, en una familia, en una fábrica. No robarás, no matarás, no mentirás, no engañarás, no tomarás bienes ajenos. Todo esto son cosas sencillas, pero sumamente fecundas. ¿Cuántos millones, por ejemplo, se roban, no sé, en las empresas, en los gobiernos, en los estados, y la gente vive en la miseria? ¿Por qué? ¿Y por qué no respetan los mandamientos de Dios? Entonces, la inteligencia iluminada por la fe y por el Espíritu Santo, bien hace que los hombres vivan más, de una manera más humana. Entonces, el Espíritu Santo purifica los corazones, dijimos, expulsa el pecado, ilumina la inteligencia. Tercer punto, ayuda y en cierto modo obliga a guardar los mandamientos, porque nadie puede observar los mandamientos de Dios sin amar a Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dijo Cristo, San Juan 14:23. Luego el Espíritu Santo nos hace amar a Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré corazón de carne. Pondré mi espíritu en medio de vosotros, haré que andéis en mis preceptos y que guardéis y hagáis mis juicios. Ezequiel 36, 26, 27. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a guardar los mandamientos y nos obliga. ¿En qué sentido? En el sentido que toca nuestro corazón de modo que nos impulsa a amar lo que debe ser amado, el Creador, el Señor, la fuente de todo bien y de todo lo que somos y tenemos. Entonces, sin forzarnos, nos mueve a tomar el camino de Dios nuestro Señor para
cumplir los mandamientos para nuestra propia dicha, porque ninguna persona en pecado es feliz. Imposible tener felicidad y pecado al mismo tiempo. Nunca hubo tantos suicidios, por ejemplo, como ahora. Nunca hubo tantas injusticias, bueno, aparte el paganismo antiguo, pero hoy cuántas miserias en los pueblos, precisamente porque la gente no guarda los mandamientos no guarda los mandamientos de Dios. Entonces nos ayuda y nos impulsa a guardar los mandamientos, haciéndonos amar a Dios. Y el que ama a Dios guarda los mandamientos. Y el que guarda los mandamientos se hace justo y se hace caritativo. También el Espíritu Santo confirma la esperanza de la vida eterna, porque Él es como la prenda de esta herencia. Según el apóstol, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que era prometido, el cual es la prenda de nuestra herencia. Efesios 1:13. Confirma la esperanza de la vida eterna. Fuimos sellados. De hecho, ¿qué es la confirmación? ¿Qué es el bautismo? Fuimos sellados, confirmados con el Espíritu que era prometido. Pues Él es como las arras de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Bien, significa que una persona que vive en gracia tiene caridad, tiene Espíritu Santo, y la gracia, la caridad, el amor divino en nuestros corazones no son arras, son garantías de un cierto modo de la vida eterna. La razón es que la vida eterna se debe al hombre en cuanto es hijo de Dios y llega a serlo haciéndose semejante a Cristo. Mas uno se asemeja a Cristo en cuanto tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios y por lo tanto herederos de la vida eterna, herederos y coherederos con Cristo? Es vivir en gracia. El que vive en gracia, en santidad, sin pecado mortal, es realmente es hijo de Dios. Y el que vive en gracia y en santidad se le debe la vida eterna. ¿Por qué? Porque la gracia y la caridad hacen que el Espíritu de Dios esté en nuestros corazones. Hoy se oye mucho, todos somos hijos de Dios sin excepción. Llamados a serlo es verdad, pero que lo seamos todos en ese momento distingo. Si estamos en gracia de Dios, sin ningún pecado mortal en la conciencia, no perdonado, no confesado, somos hijos de Dios. Y si estamos en pecado mortal, estamos en peligro, hemos renunciado. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, pecado mortal es una muerte espiritual que nos aleja de Dios. Entonces, somos hijos de Dios en la medida que estamos en la gracia de Dios, en santidad, y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. ¿No habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez con temor? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:15. En otro lugar dice el mismo apóstol, por cuanto vosotros sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, Gálatas 4:6. Entonces, cuidado, ese texto es muy importante. Aquí San Pablo habla a cristianos de la iglesia de Cristo, cristianos en orden, en comunión y obediencia a los apóstoles y al orden que Cristo puso. Un protestante que lee este texto y los aplica a sí mismo está viviendo en la ilusión, el pobrecito. No habéis recibido el espíritu de servidumbre, sino el espíritu de adopción de hijos de Dios. Sí, hijito, pero si usted está fuera de la iglesia de Cristo, no tienes el Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo de Cristo se da en los santos sacramentos, en germen el bautismo, y de una manera confirmada, firme, grande en la confirmación. No es porque uno lee un texto que ya estos textos se aplican a él. Usted lee un libro, por ejemplo, yo soy el rey. Está escrito yo soy el rey, pero usted no es el rey. Cuidado. Entonces, hoy, por desgracia, todas estas pobres personas descuidadas de nuestro lado católico y atrapadas, engañadas con la Biblia falsificada por los herejes que son ministros de Satanás en palabras de San Pablo. San Pablo dice muy claramente, hablando de los predicadores no autorizados, dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo
mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. 2 Corintios 11, 13, 14, que hermanos, esto es gravísimo. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Claro que sí, si vivimos en gracia de Dios. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Claro que sí, si estamos en gracia de Dios y en la iglesia de Dios, que es una santa católica apostólica. Y decir que cada quien se salva donde está, esto es mentira. Esto nunca lo dijo la iglesia católica, nunca puede decirlo. ¿Por qué? Porque la herejía es gravísimo pecado. Es otro evangelio, es la corrupción del evangelio. Entonces dijimos, el Espíritu Santo purifica de los pecados, ilumina la inteligencia, nos ayuda a guardar los mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, nos hace amar a Dios, por lo tanto nos ayuda a guardar los mandamientos, confirma en la esperanza de la vida eterna y enseña cuál es la voluntad de Dios. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que lo oiga como a maestro. Apocalipsis 2:7 e Isaías 54. Entonces enseña cuál es la voluntad de Dios. Y bien, San Pablo lo dice muy claramente. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la voluntad de Dios, dice San Pablo, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propia mujer en santificación y honra, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles, los paganos que no conocen a Dios. Que nadie engañe ni explote a su hermano en los negocios, porque el Señor es vengador de todas esas cosas, como también os dijimos antes y atestiguamos, porque no nos ha llamado Dios a vivir para impureza, sino en santidad. Así pues, el que esto rechaza, no rechaza a un hombre, sino a Dios, que también os da su Espíritu. Entonces, queridos hermanos, si queremos ser hijos de Dios, si queremos realmente tener el Espíritu Santo de Dios, no en palabra, realmente tenemos que vivir la religión cristiana, tenemos que vivir los mandamientos de Dios, tenemos que reproducir en nosotros las virtudes cristianas. Mire, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 22 y siguientes, Gálatas. Los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dulzura, templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Entonces, si somos cristianos, tenemos que luchar contra nuestras tentaciones, nuestros deseos malos. ¿Y cuáles son más bien las obras de la carne, del hombre pecador, del hombre que está lejos de Dios? Bien, la carne produce fornicación, impureza, y hoy qué hablar, tanta pornografía y tantas cosas, hasta jefes de Estado y gobiernos, por desgracia, quieren hacer leyes de casar hombre con hombre. Es una locura. Esto va a acabar muy mal. Esto trae maldición de Dios sobre la tierra. Y entonces la carne pecadora, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Lo que es algo serio. Entonces seamos conscientes del peligro y vivamos cristianamente. Concluyo. El Espíritu Santo produce muchos frutos, y bien, purifica los pecados, dijimos, ilumina la inteligencia, ayuda a guardar los mandamientos de Dios, impulsándonos a amar a Dios y por lo tanto guardar sus mandamientos, confirma la esperanza de la vida eterna y enseña cuál es la voluntad de Dios. Entonces tratemos de vivir cristianamente.
Ven Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gozar siempre de tu consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora.